Alguna racha mala en todos estos años he tenido, pero no tantas. Estoy inmerso en una de las peores rachas de estos años, pero ya os adelanto que la cosa se va a complicar más, mucho más. En fin, ya tengo herramienta para más o menos sobrevivir, excepto la rueda trasera. Hace unos días perdí toda mi herramienta en el desierto. Noticia mala es que he perdido herramientas que eran guapísimas. Hoy en Arequipa, en Perú, he comprado lo mínimo para poder sobrevivir. Mechas o gusanos. Por si me pasara algo en mitad de la nada. Eso es clave para poder hacer cualquier ruta, la que sea. Y tuviera que arreglarlo por mis propios medios. Y bueno, igual alguna fija me falta en caso de que se descoloque alguna cosa, pero vamos. He conseguido comprar todo lo indispensable menos una cosa. ¿No tiene usted esa medida? ¡Ay, qué rabia! La llave para poder sacar la rueda trasera. Está agotado, qué mala suerte. Había 35 y 37. Y el 36, que es el de detrás, no había. Yo creo que para sobrevivir tengo, teniendo en cuenta que casi nunca necesito usarlas. Exactamente, muy bien dicho. Casi nunca. Bueno, pues nada. Chao, Arequipa. Y ahora sí, dejo atrás Arequipa y me dirijo a la frontera con Chile. Mi visa expira y tengo que salir del país. Así que me voy a Arica. País en el que voy a recorrer pasos en la cordillera que rozan los 5.000 metros y en los que voy a estar en total soledad. Últimos 400 kilómetros en Perú. Así que un mínimo de herramienta necesitaba llevar. Estoy llegando a la costa otra vez y a la frontera quedan como 120 o 130 kilómetros. Pero antes de pensar en cordilleras tengo que cruzar la frontera. Y se está haciendo de noche, como podéis observar. Algo que espero hacer esta noche si es que está abierta. Yo creo que es mejor cruzar de noche porque esta frontera, si está abierta, y parece que sí, debe ser bastante concurrida, de camiones y de todo. Primera preocupación, fuera. La frontera está abierta. Hola. Así que puedo cruzar. ¿Por la izquierda? Segunda preocupación. La policía chilena tiene fama de ser muy estricta. Hola. Y llevo algo en mi equipaje ¿Ya estoy en Chile? que quizá No he hecho los papeles de salida de Perú. no pueda cruzar. En la guía te controles. Ah, es todo junto. Gracias, muy amable. Efectivamente, súper machete. Vale, yo creo que es igual hay suerte y es frontera. O sea, los mismos edificios los comparten. Uy, qué peña hay ahí, ¿no? ¿Todo esto es gente que no dejan entrar o salir o qué? No he comido ni he cenado, pero me acabo de acordar que tengo chocolates. ¿De dónde es el chocolate? De Arequipa. De Arequipa. ¿Y de dónde vienen ustedes? De allí de tienda. Me han visto y me han salido a regalarme los chocolates. Sí. Que debería de comérmelos antes de que me los quiten. Bueno, pues súper rápido, eficaz. Bueno, todavía falta el último filtro. No vamos a cantar victoria, pero ya estoy dentro. O sea, quiero decir, pasaporte, moto exportada, todo. Muy buena frontera, la verdad. Bueno, delante del auto blanco. ¿Del blanco? Adelantito. Gracias. ¿Ya? Ahí estamos para revisar. Gracias. Ya. ¿Esto se puede sacar? Sí. ¿O molesta mucho para después amarrarlo? ¿Entero dices? O sea, sacar esto, Sí, claro. porque tienes que pasarlos por allá. ¿Hay un escáner? Sí, en el escáner. Perfecto. ¿Ya? ¿Trae frutas, verduras? No. ¿Algo para alimentarte? ¿Tampoco? Llevo mango, esto ojalá no me lo quites, mango y deshidratado envasado al vacío. Mango si hidratado no hay problema. Perfecto. Y lo que llevo abierto son estos, los tiro, si quieres. No, no hay problema. Ya Lo está, que no, sí o sea, tenemos no llevo problemas son fruta. con las frutas frescas. Nada, ni llevo fruta, ni carne, ni nada. Dale, ya. Si estos objetos tienes que desmontarlos y pasarlos por allá. Sí, sí, voy. Vale, cuando estés listo, me avisas. ¿Sí? Te timbro la fita. Revisión hecha. He pasado las máquinas por un escáner que hay ahí dentro. Y no me han visto el machete. O no lo han querido mirar. Porque la verdad me han tratado especialmente bien. Bueno, chao Perú.
Mil gracias por todo, pero nos vemos pronto porque, o sea, no sé si pronto, pero nos vemos. Esto no ha terminado. Me han quedado demasiadas cosas por ver, así que nos vemos a la vuelta. Y hola Chile, ¿cómo estás? Segunda vez que entro en Chile en mi vida, la anterior hace 20 años, tenía como 30 o así. Así que, hello Chile. Última cosa que me van a pedir este papel, creo. Y ya, qué bien he hecho en pasarla por la noche, 9:20. Me da tiempo hasta cenar. Buenas noches. ¿Esto? ¿Ya está? Gracias. Qué facilidad de frontera. Uf. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas a Chile. País, no sé, muchos, pero a este ya había estado. Yo qué sé, ¿cuántos años tendría yo? 30 años tendría, ¿no? Volé desde Madrid a Santiago de Chile y desde Santiago de Chile estuve en Santiago y crucé en autobús a Mendoza por la cordillera. Un paso que espero que hagamos en unas semanas. Me dirijo hacia Arica, la primera ciudad chilena donde pretendo parar un par de días antes de comenzar la ruta por la cordillera, desde donde entraré después a Argentina para luego volver a Chile y después de nuevo a Argentina. Es decir, mi idea es zurcir la cordillera hasta llegar a Tierra del Fuego. Pero como bien sabéis, el plan es que no hay plan, y esta noche voy a recibir un WhatsApp con un vídeo de cómo estaba esta mañana la cordillera, lo que me va a hacer tomar una decisión importante: parar el viaje unos días, esperar que paren las lluvias y prepararme para el frío porque me estoy alejando del Ecuador. No flamea la bandera porque no hay viento, pero estamos, después de 15 años, de vuelta al mundo en Chile. Y a partir de este momento empieza pues uno de los highlights de esta vuelta al mundo, por supuesto, que pues es Chile y Argentina. Los junto porque yo voy a ir por la cordillera, voy a cordillear, es un verbo que no existe, pero yo lo digo, cordillear, y voy a ir un poco como zurciendo la cordillera entre Chile, Argentina, Chile, Argentina, Chile, Argentina, ¿no? Total, que he parado unos días, me he cortado el pelo, como podéis observar, he dejado la moto unos días en casa de Venancio, que está un poco más al sur. Bueno, Venancio es nuestro primer ángel de la guarda en Chile. No soy Ángel. Pero sí de la guarda porque me ha guardado la moto unos días. Mientras he hecho muchas cosas, editar, recibir un traje nuevo para el frío. Ese es el traje nuevo, que se llama Sans 5, que tiene 3 capas. Esta es solo la capa, digamos, de la cordura con las protecciones. Una abrigada adentro, luego la chaqueta con las protecciones y luego una impermeable. Y otra que puede ir debajo o encima, que es la impermeable. Las puedes llevar todas juntas, pero yo las llevo separadas y me las voy poniendo quitando dependiendo del clima. He comprado botas nuevas. Las antiguas se las dejo a Venancio aquí como reliquia. Están mugrientas, pero se las queda. Sí, esas botas van a valer oro en unos 50 años. Sí. Más que las botas de mi friend. Venancio, al que no conocía de nada, mundo motero, familia motera, gracias Venancio. Bueno, te agradezco mucho tu hospitalidad para mí y sobre todo para mi moto, que se queda aquí unos días. He vuelto a traerme la cocina, porque creo que a partir de ahora voy a acampar más, bla 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 bla. Y esto es todo, yo creo, ¿no? Pues no, no es todo. Hay algo más que he recibido estos días de parón y que va a ser esencial en las próximas horas. Ya me he alejado del Ecuador, espero que hayan parado las lluvias y que podamos viajar sin lluvia y acampando, pero va a hacer mucho frío. Parece que sí, que las lluvias han parado, así que puedo volver a la cordillera. Mi idea primero es subir paralelo a la frontera con Perú hasta un pueblo que se llama Putre y desde ahí empezar a cordillear hacia el sur, hacia Argentina. Esta ciudad es Arica, primera ciudad chilena. Este sitio se llama El Morro y hace un poco homenaje a una guerra que hubo aquí, la guerra del Pacífico. Yo no sabía que Bolivia llegaba hasta el mar. Entonces, por tema de recursos, Chile y Bolivia a final del 19 se liaron en guerra y Bolivia tenía un acuerdo con Perú y si uno de los dos países eran atacados, el otro tenía que defenderle. Entonces, de repente Chile estaba en guerra con Bolivia y con Perú. Arica era Perú y ahora Chile, y Bolivia llegaba hasta el mar y ya no llega. Y poco más, ¿no? No hay ningún cambio, la moto está perfecta, neumáticos aguantarán. He ido muy despacio los trozos que he ido por asfalto para no quemarlos. Conclusión, que estamos en Arica.
Vamos hacia el este, hacia la cordillera, estamos al nivel del mar. Pero como siempre, y una vez más, el plan es que no hay plan, y el guionista tiene una idea muy diferente de lo que será este viaje. Debería de hoy buscar un sitio para aclimatarme a 2000, 2500, porque si sigo llego a 4000 y a partir de ahí empiezo a cordillear hacia el sur. Rey tu berenjenales. Tengo muchas ganas. Espero que vosotros también. Vámonos. En fin, empieza el viaje. Entonces necesito mucha gasolina. Que rebose, porfa. Es decir, tengo que llenar la bolsa que llevo con 2 galones extra, más el depósito entero. ¿Ahí cómo sabes cuando ya está lleno? Pues cuando se salga. No es broma. Porque hasta Putre no voy a encontrar gasolina. Ahí te va entrando. Sí, pero todavía le falta, o es que no me quiero quedar sin gasolina. Y en Putre creo que no es gasolinera, que va a ser de botellas, pero bueno, da igual. Vale, ¿Por ahí? yo creo que sí, ¿no? Segundo, agua, mucha agua. Agua sin gas tiene esa grande y si no ya la de 1 litro. Tengo el escal sin coger. No llevo tanta agua, ¿eh? Es que la bolsa es de 4, pero solo caben 3 porque va muy apretada. Y llevo un termo ahí con 1 litro porque si os habéis fijado ya no llevo la mochila en la espalda. Y debería de comprar algo de comida, la verdad. Frutos secos y un poco de jamón y queso y no sé qué. Pan, llevo latas. Para esta noche, porque yo creo que debo acampar hoy, porque Putre está a 4000 y estando al nivel del mar sin aclimatarme. Bueno, pues ahora sí, Pampa Osa A135. Esta es nuestra ruta. Empezamos el viaje. Por ahí se va a Perú, está a 8 kilómetros. Chao Perú, gracias por todo. La verdad me quedo con ganas de más. La próxima vez voy a hacer una petición oficial a la Pachamama de permiso para internarme en tu país. Lo que no sé, o al menos todavía, es que este ritual ancestral de pedir permiso a la Pachamama no es exclusivo de los Andes peruanos. La gente en Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile también lo practica. Pero ha llegado el momento de Chile. Y entro unos días a Argentina y luego Chile y luego Argentina. Y de momento sigo siendo escéptico, pero después de todo lo que me está esperando, no sé si terminaré de dejar de serlo. Entonces estamos a 140 metros. Yo debería de buscar hoy un sitio a 2500, 3000. En muy pocos kilómetros voy a estar por encima de los 4000 metros y llevo muchos días a nivel del mar. Así que para aclimatarme lo ideal sería dormir hoy a unos 3000 metros. Estamos a 630 metros. Pero en esta ruta no hay pueblos a esa altura. Así que si no llueve, que no lo parece, hoy sí o sí a campo. O el asfalto, parece, pero este terreno es desagradable. Uf. Igual también ayuda a quitar el modo Touring. Endurito Pro, conducto superficial. No excava. Bueno, empieza el cachondeo, ¿no? Yo creo que esta carretera está por ese tubo. O sea, está hecha para seguir el oleoducto de lo que sea. Gaseoducto, oleoducto o lo que sea que lleve. Karloff, ¿tú podrías decirnos esto qué es? Efectivamente, esto que vemos a la derecha es un oleoducto que comunica Sica Sica en Bolivia con el puerto de Arica en Chile. Se inauguró en 1966 y aunque originalmente se construyó para exportar petróleo boliviano a través del puerto de Arica, debido a los problemas de escasez de combustible en Bolivia, hace unos años se revirtió el flujo y ahora se aprovecha para importar combustible. A todo esto estamos a ¿cuánto? Estamos ya casi a 2000 metros, ¿eh? Poca broma. En territorio chileno la longitud de este oleoducto es de unos 150 kilómetros, desde el nivel del mar en Arica hasta los 4000 metros de altura en su cruce a Bolivia. Y mira, el camino va para arriba. Es decir, el recorrido es parecido al que llevo yo. Así que, nada, tengo 1000 metros como mucho Lo que me recuerda que tengo que encontrar un lugar en el que acampar en breve, para buscar un sitio y acampar. Pues pueblos yo creo que no va a haber porque esto asciende muy deprisa. en este caminibiri. Pero aquí acampar en esta zona tan desértica no tiene mucho aliciente, ¿no? Bueno, salirse del camino sí es fácil y yo creo que esconderse, bueno, a algún sitio habrá. Bueno, no lo sé todavía, pero cuando esté cerca de la frontera con Bolivia, yo creo que es zona roja, porque hay mucho tráfico de cosas desde Bolivia hacia Chile. Y estamos también cerca de Perú y, bueno, o sea que hay que esconderse, sí, seguro. Y también es verdad que Yucatán pide guerra, ¿no? Llevaba unos días sin montar en moto y estoy un poco adormilado todavía.
Flipado. A la izquierda. Pues yo obedezco. Ahí nos separamos del tubo. Ah, coño, pues mi track dice que no, que me vaya para allá. ¿Qué hacemos? ¿Se comunican? Sí, se comunican. Un poquito de cachondeito pide esto, ¿no? Chaval, ¿cómo sube esto? Uf, igual llevo mucha presión también, ¿no? Pero de momento se va a quedar ahí. No, no llevo mucha, llevo muchísima, pero todavía no lo sé porque no me he acordado esta mañana de revisarla antes de empezar, cosa que por cierto va a traer sus consecuencias. Bueno, pues esto empieza a ponerse un poco picantón. Vale. Está poniendo picante. Pero todo empieza a subir mucho. Uf. Bueno, ya parece que aquí coronamos un poco, ¿no? Bueno, ahí arriba más que nada. Pues nada, ya estamos por encima de los 2000. Qué bonito. ¿Esos eran águilas o qué es? No, no, tanto no. O sí. No sé, pero aquí hay un crucifijo. Así que cuidadito. Uy, macho. Mira. Qué barbaridad, ¿no? Tiene nombre este sitio. Cerro La Cuesta, 2356. Está todo en su sitio. Uy, chavales, dentro de nada estamos a 3000, ¿eh? Bueno, sigo, ¿no? Uf. Vaya bajadita ahora. Esto es bastante tétrico, ¿eh? Mira, dos casas. Hay como unos árboles secos, bastante apocalíptico, ¿no? Qué movida, ¿no? Es como que antes vivía gente. ¿Será parte del mantenimiento del tubo este? ¿Qué? Ah, míralo, justo. Qué listo soy. Pues no, la verdad es que no eres tan listo como te crees. Lo que es esto es una antigua estación de tren abandonada y que pertenecía al ferrocarril que unía La Paz, capital de Bolivia, con Arica, en Chile. Y aquí, pues igual hubo una época en que vivía alguien, hay un depósito de agua. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, de la que os hablaba antes, y tras el Tratado de Paz, Bolivia perdió su salida soberana al mar, pero Chile se comprometió a garantizar el libre tránsito de mercancías bolivianas y a construir esta vía que se inauguró en 1913, que fue una hazaña para la ingeniería con pasos por encima de los 4.000 metros y que funcionó hasta 2005. Los 1900 metros y empieza a haber un poquito de vegetación. Y ahora, si os parece, seguimos ruta, que tenemos que buscar un lugar en el que acampar lo antes posible. Yo empiezo a sentir cosas de la altura, pero aquí esconderse es imposible. Sí, el problema es que esto, mira, sigue subiendo y no hay dónde esconderse, no hay dónde salir del camino. Uf. 3100 metros, sigue subiendo. Me está dando un poco de miedo porque encima estoy subiendo tan rápido. Vamos, no porque vaya rápido, sino porque el camino es... Yo creo que el mal de altura te atiza a las 2 o 3 horas de estar arriba. No hay forma de salirse de aquí, ¿eh? Por aquí es posible sacar la moto del camino. Un coche. Primer y único coche que me voy a encontrar en el camino. Estoy a 3200. ¿Qué hago? Voy a reflexionar. Estoy a 3200. Entonces he visto que ahí había un caminibiri que subía para arriba. Pero antes de liarla voy a ir andando. Voy a ir muy despacio, ¿eh? Porque ya estoy a 3200. Esta mañana he amanecido a 0. Así que me lo voy a tomar todo con calma. La única vez que he tenido mal de altura fue cuando fui a Machu Picchu, porque volé Madrid-Lima, en el mismo día Lima-Cuzco, llegué por la noche a Cuzco con un hambre que no podía más y salí corriendo del hotel. Cuzco además tiene mucha bajada y mucha subida, entonces hice todo lo que no hay que hacer, que es pasar de 0 a 3000 metros, comer mucho y hacer ejercicio físico. Entonces al día siguiente me dio una buena hostia, la verdad. Esta noche aquí hace frío, ya te digo yo. Pero es que esto es árido como su madre. Bueno, hasta aquí puedo subir, me ven desde allí. Desde ahí no.
pero no está ni muy recto, duro como el demonio. Y ahí hay un árbol, y aquí ya hay un game over. No me gusta este sitio para dormir, ¿eh? He visto en el mapa, creo que el camino baja a 2800 y hay una especie de pueblo. Puquios se llama el pueblo. Lo que pasa es que antes había un pueblo también en el mapa. En fin, que sea lo que sea, voy a seguir un rato. Si es verdad que baja a 2800 y encuentro un sitio para acampar, me escondo por ahí. Y si no, va a ver el pueblo ese que es. Bueno, es súper pronto, tengo margen de maniobra. Hala, vamos a Puquios. Bueno, sigamos. 3.280 metros. Es que, insisto, es muy brusco. De 0 a 3.200 en un rato. Entonces, nada, bueno, a ver si este camino, según el mapa, baja a 2.800. A ver si es verdad. Ojo, que hay un camino que da la vuelta. A la izquierda veo un camino que se aleja del principal y se mete tras esta montaña. Decido que es buena idea explorarlo en busca de un escondrijo. Esto podría ser una opción, ¿eh? Bueno, no te caigas, ¿eh, monito? Bajo ningún concepto te caigas. Es que vosotros no lo veis, pero tiene desnivel hacia allá. No me gusta nada esto que estoy haciendo. Pero nada de nada. Nada de nada. Es un terreno muy cabrón. Aquí podría dormir perfectamente. A 3.300 metros. O seguir hacia ese pueblito que se llama Puquitos. Y si sigo, aquí hay un pueblo ya un poco más grande. No sé qué hacer, chavales. Está a punto de caerme y no quiero. Es mucho peor de lo que parece esto, ¿eh? De hecho no parece nada. Se deshace. Uf, qué cabrón de terreno. Parece que está duro, pero no, está blando. Bueno, esta es una opción de escondrijo. Pero estamos a 3.300. Hubiera encontrado un escondrijo a 2.800, se agradecería. Esto no tendrá game over, ¿no? Sí. Esto tiene un game over de la hostia ahí. Así que hay que dar la vuelta. Joder, qué berenjenal más absurdo. El camino no parece tener salida, así que decido dar la vuelta y regresar por donde venía. Nada, me voy por donde he venido, que tampoco está fácil. ¿Sabes también que debo de llevar mucha presión en los neumáticos? Ya no me acuerdo. Los tenía puestos de asfalto. Llevo 3,5 kilos en el neumático trasero y 2,5 en el delantero. No me preguntéis por qué, porque la moto llevaba unos días parada, pero... ¿Era por aquí o por aquí? Como os dije antes, esta mañana no lo he revisado. Hay como varios caminiveris. Cuesta esto, ¿eh? Ya sé que estaréis viendo en la cámara y diréis, pero qué absurdo. Pues no es tan absurdo, ¿eh? Os lo digo. Tiene... Mira, te tira. Me va. Os lo dije. Mierda. Que no sé por qué me tira. Me tira porque el terreno está muy inclinado a la derecha, aunque la cámara no lo aprecie, porque el suelo es piedra, pero con arena muy blanda debajo, y porque llevo mucha presión en los neumáticos. Sobre todo, no te caigas para el otro lado, bajo ningún concepto. Es que es como polvo. Me da una buena hostia esto, La alturita. Pensemos. ¡Ah! Se me ha salido la cadena. ¿Eh? ¿What? ¿Pero cómo se me ha salido la cadena? No entiendo nada. Se me ha salido la cadena. La única explicación que encuentro, y a posteriori, claro, es que la cadena ha debido de golpear contra esa piedra y con todo el peso de la moto se ha salido.
No entiendo la verdad. ¿Qué está pasando? Igual es una señal del guionista para que me quede aquí a dormir. Sea una señal o no lo sea, lo que parece claro tras una primera inspección es que aquí arriba no voy a poder arreglarlo. Qué buen comenzar de viaje, ¿no? En 15 años creo que nunca se me había salido la cadena. Pero ¿y por qué ha pasado esto? Creo que hay que acampar aquí. Es una señal del guionista. Bueno, lo primero voy a bajar ahí, que es donde está más plano, para ver si acampo o no acampo. Mirad, ahí hay una zona plana. Las cámaras nunca captan los relieves. Y aquí tiene pinta de que ha habido algo. Y después, acampe o no acampe, parece como si alguien hubiera acampado aquí, ¿no? 2 tiendas, ¿no? 1 y 2. Tengo que descargar la moto entera. Y lo malo es que aquí no hay palos, para hacer un palo y levantar la rueda de atrás. Mira la moto, ¿dónde está? Qué movida, ¿no? ¿Y por qué se me habrá salido la cadena? Conclusión, que me toca bajar la moto poco a poco, porque me podría subir en ella y dejarme caer, pero entre las piedras y la cadena colgandera, las probabilidades de catástrofe son altas, muy altas. Me hago un esguince. O se me cae la moto encima. Bueno, estoy. Bueno, yo creo que lo primero es intentar poner la cadena por si me da el yuyu. Me acabo de dar cuenta de una cosa increíble, y es que además del traje Revit para el frío, las botas, la cocina para cocinar, el gas, no sé qué, en esta parada técnica he comprado de nuevo las herramientas que perdí ahí en el desierto con Irra y Jackie. Es que es flipante. Y no solo eso, sino que he comprado esta llave. No aguanta. ¿Qué es esta? Esto no gira. Hay que aflojar la rueda. Que es el dado que no encontré en Arequipa. Además es lo típico que dices, ¿para qué voy a llevar ese dado si esto es tubeless? Nunca necesito quitar la rueda. Pues si no llego a reponer la herramienta y me pasa esto, pues ya estaba pero liadísima, vamos. Me habría tocado pedir ayuda por satélite. Qué fuerte, ¿no? ¿Para qué me habré quitado las botas de enduro? Como en la vida, ¿no? ¿Quién habrá apretado esto? Joder. Oh, puta madre. Un poquito más. Todavía no, joder. Bueno, le he metido. Me ha costado, ¿eh? De hecho, me los he tenido que llevar hasta el final. ¿Eso es normal o qué? No, en principio no es normal. Es decir, no haría falta llevar la rueda tan adelante si no fuera porque la cadena se ha arrugado y hay un eslabón encima de otro junto al piñón. Cosa que no veo, porque tiene una tapa. Perdonad mi ignorancia, pero creo que es la primera vez. No, es la primera vez que me pasa esto en 15 años. Ahora, viceversa. Cada vez que pienso lo del dado, Cuando digo dado me refiero a la llave de la rueda trasera. flipo bastante, la verdad. Con el guionista y sus movidas. Que de no ser porque recibí ese WhatsApp alertándome de que estaba nevando, probablemente habría hecho esta ruta con mucho frío, lluvia y de pasarme esto sin posibilidad de arreglarlo. La verdad es que si lo piensas es el peor sitio donde se me podía salir. En cuanto a rescate y tal, si hiciera falta, pues es el peor sitio, la verdad. Hombre, hasta aquí un 4x4 entra. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que, en fin, guionista. Llega el momento clave. Porque, como no tengo ángulo suficiente para levantar la moto lateralmente y hacer rodar la rueda con la mano, decido encender el motor, meter primera y acelerar para que la rueda gire y la cadena se acomode.
Misteriosamente, la rueda no gira. Suelto embrague y se cala. Pero no es un misterio, es una simple cagada que ahora, a posteriori, se entiende perfectamente. Aquí pasa algo peor. Saco la tapa que cubre el piñón de ataque porque ya me estoy imaginando lo que puede haber pasado. Es como si estuviera el piñón enganchado. Poca broma, ¿lo veis? La cadena. Qué movida, ¿no? Se ha trancado ahí. ¿Y cómo saco yo eso de ahí? ¿Qué es? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo lo que está pasando? Es que no veo un carajo. Yo no veo si se ve la pantalla. O sea, esta es la cadena. Este es el piñón. Y no sé si al intentar girarla yo, debe ser que la cadena estaba ya por uvas, se ha doblado y se ha metido aquí. El problema es que yo esto no lo puedo quitar. Qué mala suerte, ¿no? Bueno, estoy bastante jodido, la verdad, porque además es que soy muy tonto, lo he roto yo. O sea, cuando he puesto la cadena, he tumbado la moto y como no tenía ángulo para girar la rueda, he tenido la felicidad de meter primera y que girara. Y debe ser que la cadena delante estaba arrugada y se ha enganchado un eslabón entre el piñón de ataque y lo que sea que hay detrás de ahí. Y no soy capaz de enderezarlo. Entonces, el sol está allí. Voy a poner la tienda de campaña allí. Cuando tenga todo el campamento organizado, pues si queda luz, sigo dándole. Lo primero que he hecho es sacar la silla y tomarme esto con mucha calma, porque estoy a 3300. He amanecido a 0 y se nota la altura. Entonces, hay varias cosas que no se deben de hacer cuando haces un cambio de altura tan rápido, y es comer y moverte mucho, o sea, hacer ejercicio. Ojo, cuidado que mañana amanezca con la moto rota y yo con mal de altura. Todo va a salir bien. O regulero. Voy súper lento, pero seguro. ¿Sabes lo malo? Que en cuanto que se vaya el sol, es probable que empiece a hacer un frío increíble. Igual la Pachamama también hay que pedirle permiso aquí, porque realmente de la Pachamama de fronteras, ¿qué vas a ver ella? Que Chile es esto y Perú está ahí. Aparte, esto era Perú antes. Yo creo que el maleficio de la Pachamama sigue. Hogar, dulce hogar. Bueno, me he puesto camiseta medio limpia, ducha de toallitas y el toque final. Mañana espero solucionarlo. Es que el piñón de ataque lo puedo quitar, creo. Pasa que yo no sé si el piñón de ataque va a salir tan fácil. Yo puedo aflojar la tuerca del piñón de ataque, pero tengo que quitar toda la estribera, porque si no, no entra. También puede que haga todo eso y no salga, porque el piñón de ataque, yo cuando lo he visto sacar, yo que sé, empujan con cosas. Bueno, ni tan mal. No hace mucho frío. Yo creo que voy a dormir bien. De la altura estoy bastante bien. Bueno, estoy muy bien. He cenado un poco, no mucho, pero un poco. Así que espero mañana amanecer bien y pasar buena noche. Aunque con esto de la altura nunca se sabe. He estado un rato ahí fuera haciendo fotones de noche, con todas las estrellas. En fin, mañana todo va a salir bien. O quizá no, quizá regulero. Pachamama, ojo con la Pachamama, ¿eh? Me la tiene jurada, ¿eh? Así que creo que ya hemos